En este vídeo voy a explicar cómo dibujar un tetraedro en dibujo isométrico. La diferencia entre dibujo isométrico y perspectiva isométrica es que en dibujo isométrico no se reducen las medidas ni en el eje X, ni en el eje Y, ni en el eje Z, mientras que en perspectiva isométrica se multiplican por 0,816. Para hacerlo más sencillo lo vamos a hacer solo en dibujo isométrico. La colocación de los ejes va a 120 grados. Pongo la foto del cartabón para que veamos cómo podríamos dibujar esos ejes. Simplemente cambiando el cartabón de posición obtendríamos los ejes X e Y. Recomiendo hacer la base del triángulo equilátero, ya que vamos a necesitar este punto el ortocentro del triángulo para poder saber la altura, para poder localizar la proyección del vértice este. Este vértice no está en cualquier sitio, está justo en la intersección de las alturas. He empezado haciendo la medida de 40 en esta dirección paralela al eje X y desde el punto medio he trazado esta línea que sería la altura de la cara de nuestro triángulo equilátero. En esta ocasión, si esto mide 40, la altura mide 34,64. He dibujado el triángulo en dibujo isométrico y hay dos formas de determinar este punto. Si ya aquí lo hemos calculado, pues podemos medir 23,09 desde este punto hacia adentro, en la altura, en la línea de la altura del triángulo, o bien hacer lo que hemos hecho en este dibujo, es decir, calcular la línea que va desde el vértice al lado opuesto, desde el vértice al lado opuesto y desde el vértice al lado opuesto. Bien, ahora es el momento de levantar esta vertical, que de momento tenemos la duda de saber qué altura tiene esa vertical en el tetraedro. Para calcular la altura de ese vértice en dirección del eje Z, tenemos que fijarnos en este dibujo de aquí y hacer una perpendicular a 2/3 de la altura en esta dirección y con centro en este punto y radio el lado del triángulo equilátero hacer un arco, de manera que corte a la perpendicular de color morado en este punto. Este triángulo que tenemos aquí representa precisamente la forma del triángulo que vemos en el espacio que he dejado aquí dibujado terminado, para que veamos cómo se obtiene. Entonces, esta línea sería el cateto de color verde de ese triángulo. Esta arista sería la línea negra del triángulo, la hipotenusa de este triángulo. Y este otro cateto, que es el que necesitamos para hacer la perspectiva, lo obtenemos aquí. De manera que lo que mida este segmento lo colocamos en este punto hacia arriba. Y de esa manera ya tenemos el cuarto vértice del tetraedro. Simplemente uniendo este vértice con los otros tres de la base nos sale el tetraedro. Vemos que aquí aparecería una línea discontinua. Ese punto me ha quedado un poco más para adentro de lo que sería la arista esta, por lo tanto tampoco se vería y habría que hacer línea discontinua desde aquí hacia arriba y desde aquí hacia abajo. Esa es más o menos la forma que nos queda nuestro tetraedro en dibujo isométrico. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en internet y teclea Dibuja Garlo.